programa favorito de todos los viernes en la mañana, la palabra de Dios en tu vida, con un servidor, el Padre Edward Atangana, transmitiendo desde este pequeño estudio satélite de Alégrate María Radio, aquí en la parroquia San José Obrero, en McAllen. Pues te invito a que pues compartes por favor el programa con tus amistades, tus familiares, aquí en el Salón de Belleza Espiritual, donde como cada viernes nos preparamos a la celebración de la misa del domingo, que es el momento más importante de nuestra semana. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos invita y prepara la mesa para nosotros. Es más, prepara dos mesas. Prepara primero la mesa de la palabra, ¿verdad? El Señor nos nutre primeramente con la palabra. Escuchamos las lecturas al principio de la misa y después nos nutre con la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues alimento espiritual para seguir en el camino de la vida. Entonces el domingo es un día muy importante para nosotros los cristianos porque da orientación y pauta a nuestra semana. Es el primer día de la semana, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que de una cierta manera es también nuestra propia resurrección, porque es el día que pues nos acercamos al altar del Señor, no solamente para recibir a lo que Él nos da a través de su palabra, a través de la Eucaristía, pero también nosotros nos ofrecemos, ¿verdad? Nos ofrecemos, empezamos a confesar nuestros pecados al principio de la misa para poder así recibir la gracia del perdón, que nuestros oídos, nuestros ojos del corazón y del alma estén preparados para ver el milagro que el Señor hace obra en cada misa en frente de nosotros. También nos ofrecemos a través de lo que traemos como ofrendas que se simbolizan en el pan y el vino, trabajo y esfuerzo de nosotros, de nosotros, y nos ofrecemos. Por eso en la misa hay esta procesión con las ofrendas, con el pan y con el vino, que representa el acercamiento de todo el pueblo de Dios hacia el altar, para que este pan y este vino representen nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y Dios lo recibe y lo transforma en su cuerpo y sangre y nos lo vuelve a dar como alimento. Así que comparte entonces el programa, nos puedes escuchar directamente por la aplicación de Alégrate María Radio. También nos puedes escuchar y ver a través de Facebook Live de Alégrate María Radio, de Padre Atangana, de San Joseph the Worker, y puedes seguramente mandar el link a todas tus amistades y familiares. Bueno, como siempre, nosotros partimos de la palabra de Dios, precisamente la palabra de Dios que nos guía, ¿verdad? Que nos guía, que responde a nuestras preguntas que podemos encontrar en nuestro vivir cotidiano. Y vamos hoy a escuchar la primera lectura de este domingo que viene, que será de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado escuchando los Hechos de los Apóstoles desde el tiempo después de la resurrección, todo ese tiempo que se llama el tiempo de Pascua, ¿verdad? Después del domingo de resurrección, el tiempo de Pascua va hasta Pentecostés, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo. Y durante ese tiempo escuchamos a la primera lectura a los Hechos de los Apóstoles, que nos relatan precisamente lo que sucedió en los principios de la iglesia, lo que sucedió con la comunidad, los discípulos después de la resurrección, y precisamente lo que Jesús había prometido, lo que Jesús había predicho, cómo esto se fue haciendo realidad
en la vida de la iglesia naciente. Entonces los hechos, los apóstoles nos relatan los principios de la iglesia que se llama la iglesia primitiva, la iglesia naciente, el principio del cristianismo. En nuestro programa de hoy el tema es Dios no discrimina. Dios no discrimina. Después de escuchar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, vamos a meditar un poco más sobre el significado y las implicaciones de esta verdad, que Dios no discrimina. Bueno, pues empecemos con escuchar la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 y 2 y versículos 22 a 29, como tienen ahí en la pantalla esta referencia bíblica. Vamos entonces a escuchar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueron a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos se les entregó una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios.
Bueno, el tema del programa de hoy es Dios no discrimina. Y para poder entender lo que eso significa, es importante de ver el contexto de la lectura que escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, manda a los apóstoles que vayan a predicar lo que de Él han aprendido y todo lo que han presenciado. Entonces empiezan a predicar el Evangelio, que es la buena nueva de un Dios amoroso que ha venido a llamar a todos los seres humanos y que nos llama ¿a qué? A la salvación, ¿verdad? Nos llama a la salvación, y esa salvación la recibimos por Cristo, ¿verdad? Cristo es entonces el Mesías prometido. Cristo es el mediador entre Dios y los seres humanos. Cristo es la salvación, es el camino, es la verdad, es la vida. Empiezan a predicar eso y llamando entonces a los oyentes a adherir a la fe en Cristo, a profesar su fe en Cristo, a ser bautizados y a formar parte de esta nueva comunidad, la comunidad que después se llamará la Iglesia Cristiana. Van predicando esto y primero, pues los que escuchan son los israelitas, que descendientes de Abraham, Moisés, habían recibido por parte de Dios la promesa del Mesías. Entonces pareciera que Jesús, siendo judío él mismo, que la salvación que él ofrece pareciera que primero se dirige a los judíos o es para los judíos. Pero el Señor mismo les va a pedir a los apóstoles que fueran hasta los confines de la tierra a llevar ese mensaje, a invitar a toda la creación a reconciliarse con Dios a través del sacrificio en la cruz de Cristo. Entonces el mundo entero, toda la humanidad está invitada a profesar la fe en Cristo como el Salvador. Y esta fe en Cristo como el Salvador abre entonces las puertas de la gracia y de la bendición a todos. Pero aún así esto no fue entendido y comprendido por los primeros discípulos. Todos los 12 apóstoles eran judíos. Empiezan a predicar en Jerusalén, sobre todo en el área del templo de Jerusalén. Y la mayoría de la gente que asiste en el templo son judíos. Hasta el día de Pentecostés. El día de Pentecostés hay en Jerusalén mucha gente de otras partes. Había muchas fiestas en Jerusalén. Jerusalén era un centro religioso importante. Había el templo, el único templo en el judaísmo. Y muchas veces durante el año había peregrinaciones y había también una operación económica muy intensa de todos los sacrificios de animales que se hacían en el templo, miles al día, y toda la infraestructura que uno se puede imaginar acompaña a tal operación. No solamente almacenar, almacenar todos los animales, las tiendas, los lugares para venderlos, y los que llegaban de otras partes, cambiar dinero. Era una operación que muy, muy compleja, económica, muy intensa y muy grande. En el día de Pentecostés hay en Jerusalén muchísima gente que son judíos y no judíos, que son paganos, todo. Y el Espíritu se manifiesta, llega el Espíritu Santo, se manifiesta en los discípulos que estaban en Jerusalén. Y ellos empiezan a hablar de Jesús y a hablar del Evangelio. Y todas las personas, dice los Hechos de los Apóstoles, todas las personas que los escuchaban, cada quien escuchaba el Evangelio, la buena nueva, en su propio idioma. En su propio idioma. Entonces la manifestación de la universalidad del mensaje del Evangelio. Es un mensaje para todos. El mensaje del Evangelio es para todos.
Y desde ahí, pues, se va a ampliar la misión de la predicación del Evangelio. Bien, empiezan a salir de Jerusalén para ir a predicar en otras partes. Y ese predicar en otras partes se encuentra con la gran recepción de muchos no judíos, el mensaje de Jesús. Entonces muchos paganos se convierten al cristianismo. Escuchan la predicación de los apóstoles y de los otros discípulos, aceptan, profesan su fe en Jesús como mediador, salvador del mundo y reciben el bautismo. Entonces la iglesia va a empezar a florecer de manera espectacular y milagrosa en medios no judíos, con los paganos, haciendo realidad estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el mensaje del Evangelio es para toda la creación, para todos los idiomas, para todas las circunstancias, para todos los momentos de la historia. Es un mensaje siempre actual, un mensaje siempre relevante, ¿verdad? Y esto es lo que va a pasar. Los apóstoles y los otros discípulos líderes de la iglesia de aquel entonces, estamos hablando de los años 40, 49, 50 de nuestra era. Lo que va a pasar entonces sería que habrá una reunión en Jerusalén entre los apóstoles y los presbíteros para decidir si realmente el cristianismo está abierto a todos y que todos pueden entrar en el cristianismo sin convertirse primero al judaísmo. Por eso se habla de la circuncisión, porque la circuncisión era parte de la alianza que Dios había hecho con Abraham. Entonces, para pertenecer, ¿verdad? Para pertenecer en esta alianza con Abraham, pues una de las marcas corporales para los varones era la circuncisión. Y los paganos, no siendo parte de esta alianza con Abraham, pues no se circuncidaban. Entonces, el gran debate es, bueno, si quieren los paganos, los no judíos, hacerse cristianos, ¿deben de circuncidarse o no? ¿Deben de pasar primero por la alianza por Abraham, la alianza de Dios con Abraham, antes de la alianza con Cristo, o la alianza del pueblo con Cristo era suficiente? La decisión que se hará en esta reunión en Jerusalén en los años 49 de nuestra era, que se llama históricamente el Concilio de Jerusalén, será que todos pueden entrar a formar parte de la comunidad cristiana sin convertirse al judaísmo. Que en Cristo, la fe en Cristo es suficiente. La fe en Cristo es suficiente y que el cristianismo no es entonces como una sucursal del judaísmo. Gracias a Dios, gracias a la visión de los apóstoles y gracias a la obediencia que tuvieron al Espíritu Santo, que entonces la predicación del Evangelio va a despegar y desarrollarse sin fronteras del judaísmo, a llegar a todo el mundo conocido de aquel entonces y hasta hoy a nosotros. Por esta decisión, la fe en Cristo es suficiente para nuestra salvación. La fe en Cristo es suficiente para nuestra adhesión al mensaje del Evangelio. ¿Y esto qué significa? Y si regresamos al tema del programa, que es Dios no discrimina, ahí mismo ya está muy claramente la indicación de que para Dios las puertas están abiertas para todos. Hoy día pareciera que la cuestión de división y las diferencias esta cuestión es muy agudizada. Estamos ahora hablando o concibiendo al ser humano primeramente según lo que le hace peculiar, lo que hace particular, ¿verdad? Y se está acentuando más y más estas divisiones.
estamos hablando de diferentes razas, se acentúa razas por cosas como color de la piel, razas como cuestiones culturales, cuestiones de geografía, quién viene de dónde, quién vive a dónde, quién se ve cómo, ese se ve blanco, ese se ve negro, ese se ve amarillo, ese se ve medio azul, ese se ve todo ese tipo de cosas, se escuchan más y más hoy para como acentuar la diferencia entre las personas es tan importante, ¿no? Y a veces hasta se hace como con cosas tan inocentes, pero que marcan la diferencia. Yo lo vivo muchas veces. Inocentemente, saludas a alguien, te encuentras con alguien y te pregunta, ¿de dónde eres? En esta pregunta inocente, ¿de dónde eres? Pues quiere decirte que eres diferente. ¿Sí? Es una expresión de decir, eres diferente, no eres de aquí, no puedes ser de aquí. ¿Por qué? A lo mejor por tu acento, o por el color de tu piel, o por cualquier criterio que se ve o se utiliza para marcar la diferencia. Y, y sin saber que la persona a quien siempre se le pregunta de dónde eres, de una cierta manera es discriminatorio. Y digo muy bien, la gente que hace la pregunta muchas veces lo hace de manera inocente, pero uno que no ha vivido esto, a lo mejor no puede saber lo que se siente. Pero para mí, que siempre tengo que enfrentarme con esta pregunta, sí, luego te sientes como indexado. Eres diferente, no eres de aquí. Entonces, ¿de dónde eres? Y a veces, pues, por cortesía, uno contesta. Y si digo, bueno, soy de Camerún, y la persona puede seguir preguntando, así, ¿dónde está Camerún? Bueno, y pues bueno, ¿dónde está Camerún? Está en el centro de África. Ah, sí, África. Entonces ahora te empiezan a informar sobre África. Ya no es que tú eres de allí y tú sabes qué hay allí. Te empiezan a informar del clima, de la cultura, de la vida en África, ¿verdad? Ah, sí, eres de África, ¿verdad? Entonces, para ti, pues debes de estar muy acostumbrado al calor. Pero digo, bueno, quién definió África como sinónimo al calor, ¿verdad? Um, y todavía, pues, en esta conversación inocente, sí, todavía sí, África pues hace mucho calor, muchos desiertos, si es aquí en el valle, que estamos hablando así. Y yo digo, el calor que hace en el valle, nunca llegas a ese calor en la parte de Camerún donde yo crecí. Hace mucho calor aquí. Donde yo crecí llueve todo el año, ¿verdad? A lo mejor como en Veracruz, algo así. Entonces, pero, todo eso de diferentes, ¿verdad? Y nuestra sociedad hoy se ha así completamente dividido. Ahora, estamos aquí en Estados Unidos, ¿eres liberal o eres conservador? ¿Eres pro vida o eres pro libertad? O no sé, pro choice. ¿Eres homosexual o eres heterosexual? ¿Eres muchas cosas? Así que así, ¿eres rico, eres pobre? Y pareciera que se acentúa más y más y más. Cada grupo quiere definirse más y tomar poder y controlar la agenda social. Bueno, estamos viendo este pleito a nivel nacional. ¿Quién va a controlar la agenda social? ¿Serán los republicanos? ¿Serán los demócratas? ¿Serán los liberales? ¿Serán los conservadores? ¿Quién va a controlar la agenda social? Y ahí todos los golpes se valen. ¿Quién va a controlar la agenda social? ¿Serán los heterosexuales o serán las minorías? ¿Quién va a controlar la agenda social? ¿Serán los hombres? ¿Serán las mujeres?
¿quién va a controlar la agenda social? ¿Será los poderosos? ¿Serán los Me Too Movement? ¿Qué será? Entonces estamos en una polarización que ha llegado a lo extremo, y ya no sabemos, ¿verdad? Y hasta esto ha entrado en el aspecto religioso, que los musulmanes contra los demás, que los demás contra los judíos y contra los cristianos, y toda la polarización en que estamos viviendo hoy. Y llegamos al mensaje del Evangelio y nos damos cuenta que es el único mensaje que dice que todos pertenecen. Dios no discrimina. Dios no pregunta quién es judío, quién es griego, quién es libre, quién es esclavo, quién es heterosexual, quién es homosexual, quién es blanco, quién es negro, quién es rico, quién es pobre. Dios no pregunta nada de esto. Dios ve nada más a los seres humanos a quien Él ha dado la misma dignidad que nos viene de ser creados a imagen y semejanza suya. Dentro de las propias familias hay discriminación. Muchas veces los padres de familia discriminan entre sus propios hijos sin saber el daño que están haciendo, cuando siempre ponen a un hijo o a una hija como el modelo para los demás, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser como tu hermano? ¿Por qué no puede ser como tu hermana? No, ese es el mejor de los hijos, es la mejor de las hijas. Él siempre estudia bien, siempre tiene A, tiene las buenas calificaciones, nunca nos ha llamado a la escuela por él o por ella, pero a ti, pues vivimos ya a la escuela. Todas las semanas nos llaman porque ya hiciste algo, de dónde veniste, por qué no te puedes componer, por qué no puedes ser como fulano. Entonces, esto es discriminación. Dentro de la misma familia, de los mismos padres hacia sus hijos, sin darse cuenta que están también acentuando diferencias entre los hijos. Cada quien tiene su estrella, cada quien es una persona entera. Entonces, bueno, este puede tener esta personalidad, así es, y hay que trabajar con eso. Y este otro niño o niña puede tener esta personalidad, también así es, y hay que trabajar con eso. Entonces, este espíritu de diferenciación, de distincionismo, de discriminación, es lo que hace que nuestra sociedad ha llegado a un punto donde, bueno, pues hasta se pregunta, si preguntas qué es lo que tenemos en común, ya la respuesta no es espontánea, tenemos que pensarlo un poco. Y en todos los círculos sociales encontramos esto. Somos parte de una comunidad parroquial, profesamos la fe en un mismo Dios y nos sentamos juntos para celebrar la Santa Misa. Pero aún así, a veces dentro de la misma convivencia parroquial encuentras divisiones. Nosotros somos los que sabemos, los demás no saben. Nosotros somos los más espirituales, los demás no. Nosotros somos así. Y siempre hay una tendencia de hacerse diferente o de marcar la diferencia de la otra persona. Entonces, nosotros tenemos la gran bendición que el Evangelio nos recuerda, ¿verdad? El Evangelio nos recuerda que Dios no hace distinciones, Dios no discrimina. Ahora nosotros aquí en la frontera pues estamos confrontados con el desafío de que mucha gente está cruzando a Estados Unidos por las razones que sean, pero mucha gente está llegando, es un hecho. Muchas familias, muchos niños, muchos matrimonios, es un hecho. Y es el momento que yo pienso nosotros aquí en la frontera suroeste de Estados Unidos tenemos como la obligación de recordar este gran mensaje
este mensaje central del Evangelio, que es que Dios no discrimina. Como Dios no ve a judíos, Dios no ve a griegos, Dios no ve a paganos, Dios no ve a esclavos, Dios no ve a libres, Dios no ve a ciudadanos, Dios no ve a inmigrantes, Dios no ve a nacionalidades diferentes. Dios ve nada más a seres humanos, ¿verdad? Nada más a seres humanos que tienen la misma dignidad, a seres humanos que tienen la misma, están creados todos a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos que aspiran a ser felices, los seres humanos que han recibido por herencia la creación de Dios. Es lo que Dios ve. Entonces, nosotros que profesamos todos los días nuestra fe en Cristo, la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿agente de qué eres? ¿Eres agente de división? ¿Eres agente de distincionismo? ¿Eres agente de discriminación? ¿Eres agente de diferenciación? ¿O eres agente de unidad? ¿O eres agente de esta plataforma que nos da oportunidad a todos? Agente del Evangelio, agente de la no discriminación, agente de del no distincionismo, agente de no diferenciación. Somos todos hijos e hijas de Dios, con los mismos derechos. Algunos pueden encontrarse en unas circunstancias que le den ventaja sobre algunos aspectos de la vida social. Hay que nacen y que están bendecidos con riquezas materiales. Hay que nacen que tienen una gran inteligencia. Hay que nacen y que encuentran el camino hacia Dios rápidamente por la familia o por otras circunstancias. Sí, podemos a un momento dado en la carrera de la vida tener ventaja, ¿no? Estar así como 2 pasos adelante, o estar en desventaja porque estamos yendo cuesta arriba en la vida. Pero para Dios todas estas diferencias no hacen que seamos, que Dios nos vea, que Dios discrimine, que uno piensa que tienen más favor con Dios que los demás. Y tenemos entonces a juzgar a los demás. Cuando uno empieza a marcar la diferencia, pues algo que va con la diferencia también es pues ya empezar a poner rangos, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los que están abajo de la tabla? ¿Quiénes están en medio? ¿Y dónde quiero yo estar, verdad? Y también con esto entra otra dinámica. ¿Dónde quiero estar en esta tabla de los rangos sociales? ¿A qué clase social quiero pertenecer? Y a veces nos hemos reído en esto, ¿verdad? Que escuchaba a alguien que no quería decir, pues vivo en las milpas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues las milpas tiene, por prejuicios, se sabe que es lugar de una cierta vida social baja, y no voy a decir pues vivo en las milpas, entonces voy a decir vivo en el sur de Far, ¿verdad? No voy a decir que vivo en el sur de la ciudad de McAllen, porque bueno, pues también sabemos que el sur, la ciudad de McAllen, prejuicios de colonias, pobreza. Entonces mejor voy a decir que vivo por el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto me da un poco más de clase, ¿verdad? Me da un poco más de como, pues no estás allí viviendo en el lugar a la chusma, ¿verdad? Como se dice. Pero todo eso realmente al final del día no es el que nos hace feliz. A lo mejor una familia que vive en las milpas vive más feliz que una familia que vive en no sé qué lugar más prestigioso del país, ¿verdad? Dios no hace discriminación. Entonces, ¿eres agente de discriminación o eres agente de igualdad? ¿Eres agente del Evangelio? Y esto aquí podemos encontrar 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos de personas. Y bueno, vamos a
hablar un poco de esto allá más adelante, pero no quisiera perderme la oportunidad de responder a unos saludos que aquí nos mandan. Pues gracias por los que nos están escuchando y viendo aquí. Alégrate María Radio, en tu programa favorito de todos los viernes, la palabra de Dios en tu vida. Gracias a los que también nos mandan saludar, a Elsa, Esme, Blanca, a Mini, María, a Elda y los que nos están viendo, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, Ángeles, Yadi, Rihanna, gracias por su fidelidad a su estación de radio y a nuestro programa. Estamos hablando hoy del tema de Dios no discrimina. Dios no discrimina porque Dios nos ve a todos iguales como sus hijos e hijas amados por Él. Entonces necesitamos más que nunca a gente de unificación, a gente de unidad, ¿verdad? A gente de unidad. Entonces, en la cuestión de la discriminación nos podemos encontrar a dos posibles posturas relacionadas a la discriminación. Podemos ser los que discriminan, podemos ser los que creen la diferencia, los que quieren las distinciones. Podemos ser los que pues siempre quieren saber de dónde eres, a dónde vives, a qué escuela vas, a qué restaurantes vas, a qué tienda compras tu ropa, qué coche manejas, ese tipo de cosas. Y hay una gran presión que va con ello, ¿verdad? No, pues no voy a ir a comer una taquería, ¿verdad? Voy a ir a comer una taquería, ¿qué va a decir la gente si me ven ahí? Pues yo me imagino que la verdad, si vas a comer una taquería porque tienes hambre, cada quien que va a estar ahí en la taquería está ahí también porque tiene hambre y a nadie le importa quién más viene a comer ahí. Entonces nadie te va a venir a reclamar que por qué fuiste a comer a la taquería que está ahí en la esquina. Nadie. Todo ese problema generalmente es uno mismo que se pone estas presiones. ¿A qué tienda vas a comprar ropa? Pues igual tú te sientes que vales menos o vales más según donde compra tu ropa. Nadie te va a reclamar esto. Y estos pequeños ejemplos se pueden generalizar cuando se trata uno mismo de posicionarse dentro del círculo social. ¿Dónde te posicionas? Es decir, con qué libertad, cómo te ves, ¿no? Con qué libertad vives. Vives la vida que te toca y sin pensar que tienes que comprobar algo a alguien, o vives mirando alrededor. Y esto es tan interesante que aún en qué iglesia vamos, ¿verdad? Aún en qué iglesia vamos, hasta este nivel. Ahí están las parroquias de los pobres, ¿no? No voy a ir allá, ¿cómo crees? ¿No? Ahí el Dios que llega ahí es el Dios pobre, ¿no? Yo voy a ir a esta comunidad, a esta parroquia de más prestigio, porque pues aquí el Dios que llega es el Dios rico, ¿verdad? El Dios que viene pues con un cierto prestigio social. Pero esos son conceptos erróneos, son conceptos equivocados, porque uno se va a sorprender. A lo mejor si Dios fuera divisible, el Dios que va a la parroquia del barrio, pues es el Dios más generoso, es el Dios que lleva mucho más gracia que dar,
porque ahí pues la gente piensa que no tiene derecho a nada, que no tiene derecho a la esperanza, ¿verdad? Y hasta dónde hasta dónde hemos llegado a, a, a sentirnos presionados por esta distinción, por esta discriminación, ¿verdad? Por esta discriminación. Dios es el mismo Dios. Dios es el mismo Dios, el Dios que se reza, que viene a bendecir en esta parroquia, es el mismo Dios que va a bendecir allí en una montaña perdida en alguna parte de la esquina del mundo, donde ni hay carretera para llegar y donde el Padre pasa una vez cada 2 años. Es el mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que ir liberándonos de esta presión del distincionismo, de esta presión de ser diferentes. La sangre que circula por nuestras venas es del mismo color. No hay sangre azul, no he visto. Y no hay sangre verde, no hay sangre amarilla. Podemos colorear nuestras pupilas, ¿verdad? Para que salgan un cierto color y que esto nos da cierto prestigio, ¿verdad? Si dicen, no, pues yo estoy, mis amigos, mi amigo es de ojos azules, mi amiga es de ojos verdes. ¿Qué tiene que ver? Los ojos son para ver, el que lo tenga con que esté viendo, ¿verdad? Entonces, podemos estar en el grupo que vive la distinción de pertenecer a una cierta clase social. ¿Cómo esto a veces nos puede quitar el sabor de vivir fuera de nuestros medios, ¿verdad? De vivir fuera de nuestros medios. A lo mejor dentro de la casa no podemos comer realmente lo que queremos comer. ¿Por qué? Porque pues todo el dinero se va en el pago del coche, porque todo el dinero se va en el pago de la ropa. ¿Para qué? Para que cuando salgamos, pues que la gente vea que somos de una cierta clase social. Todo el dinero se va en el pago de la casa, porque hay que vivir en una cierta vecindad para tener como prestigio, para ser visto diferente. La verdad, el que vive en su casa de cartón y que tiene frijoles en abundancia, no solamente duerme bien, come bien, es más sano. Y a lo mejor no tiene nada que enseñar al mundo. ¿Dónde vives? Pues ahí atrás de los árboles allá. Hay gente que vive ahí, pensaba nada más vivía en unas gorilas. No. Habrán gorilas, pero también ahí nosotros vivimos y felices, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención en los viajes que se llaman misioneros. Bueno, en los viajes que se llaman misioneros, porque también en esta apelación hay una cierta presunción, que uno va y visitas a la gente que aparentemente no tienen tanto, materialmente hablando, pero que tiene una riqueza incalculable en sus corazones. Niños que no paran de reír, adultos que no paran de contar chistes y todo, y gente que vive sanamente, ¿verdad? Y uno que viene de la ciudad, que viene del mundo industrializado, la verdad, ves a esta gente y te tienes lástima, porque según vive donde hay todo, pero también donde hay mucha carencia humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando. Nos recordamos todavía en el pueblo cuando Caracasa mandaba un poco de lo que habían cocinado a las familias, a las casas alrededores. Entonces nosotros sabíamos, cuando yo crecí en el pueblo, sabíamos que, bueno, si mi mamá había cocinado unos vegetales sin sal, como había muchas recetas de esto, y que no nos gustaba, que bueno, lo que iba a venir de la casa de mi tía, de 3 de mis tías alrededor, que algo de esto nos iba a gustar.
Entonces ya sabíamos, contábamos con eso. Entonces, lo que hizo mamá no nos gusta, pues no eches pleito, porque bueno, pues lo que hicieron de comer en las casas vecinas se lo va a mandar. Y nosotros también mandábamos, mi mamá mandaba a lo que habíamos cocinado a las casas. Entonces, cuando te sentabas a comer, siempre tenía 3, 4, 5 platos en la mesa, porque tenía uno, lo que se había cocinado en tu casa, y los demás que venían de las casas vecinas. Bueno, hoy, ¿cuándo se hace esto? Apenas si encendemos el asador y llamamos a los amigos y los familiares que vienen de otras partes. ¿Cuándo realmente todavía sentimos que hay que como vecinos estamos compartiendo ahí el espacio y tenemos también que ir conviviendo? No estoy diciendo que no se hace esto en ninguna parte. Sí, en algunas partes todavía los vecinos se juntan y conviven y saben qué está pasando en la vida de los demás, pero generalmente cada quien está enfocado en lo suyo, y hay muchos casos donde ni sabemos quiénes son los vecinos, ¿verdad? Entonces uno puede estar en el lado de ser presionado por la discriminación, ¿verdad? Y tratar de ser diferente, ¿verdad? De ser diferente. Y otro puede ser también del lado de la victimización, de sentirse víctima por la discriminación y bajar su autoestima, ¿verdad? Y bajar su autoestima, ¿por qué? Porque te hacen sentir de una cierta manera. Y de esto, pues, podemos dar 1,000,000 de ejemplos. Empecemos por la imagen del cuerpo, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde los medios de comunicación están dictando ciertos valores culturales, como que no son culturales como tal. Por ejemplo, la belleza. La definición de la belleza hoy es cultural, pero la belleza es algo que trasciende todas las culturas. Entonces, la imagen del cuerpo. Tú te dicen, ves las revistas, ves las películas, ves estos, te enseñan una cierta forma de un cuerpo y te dice, bueno, pues esto es la referencia. Para ser considerado bello o bella, pues tiene que mirarte así, ¿verdad? Entonces, pues la gente empieza a juzgarse de una cierta manera. Se empieza a sentir menos, que soy chaparro, chapara, estoy gordo, estoy gorda, necesito dejar de comer, necesito ir a vivir en el gimnasio, necesito esto para verme como este cuerpo de referencia que han puesto en la portada de una revista. Pero esto es una aberración, porque pues si uno tiene que hacer deportes por salud, nada más, a menos de que sea tu profesión, es por salud, pero todo cuerpo es una obra de arte de Dios y es bello. Dios no se equivoca en lo que hace. Entonces uno se puede sentir víctima de esa discriminación y así perder su autoestima, ¿verdad? Que dicen pues que yo no soy inteligente, no soy lo suficientemente inteligente, que mis ojos no son negros, que no son azules, que todo ese tipo de cosas, que vivo en este barrio, que voy a esta iglesia, y a veces he escuchado aquí parroquianos que me quieren decir, me quieren convencer que aquí es una parroquia de pobres. Es decir, ¿quién te dijo? Es decir, ¿dónde sacas esto? ¿Tienes un estudio social, económico, antropológico que te lleva a estas conclusiones, que este lugar es para los pobres? No, ningún lugar es definido así, que es lugar para los pobres. Entonces, no vayamos a pensar menos de nosotros mismos porque alguien dice o porque una cierta cultura lo está promoviendo. No vayamos a pensar menos. Lo que tenemos cada ser humano, y una riqueza incalculable, es la dignidad que Dios nos da. La dignidad que Dios nos da, y también el deseo que Dios tiene de estar en una relación estrecha con nosotros. Entonces el Evangelio no tiene
clases sociales, que esos son los los mejores, que esos son los más cerca de Dios. A veces la gente viene y dice, no, padre, tú que estás más cerca de Dios, háblale. Pues no hay ninguna garantía. ¿Más cerca que quién? ¿Verdad? Pues todos estamos haciendo un esfuerzo de acercarnos a Dios, pero no es que alguien esté más cerca que otra persona. Y a veces si alguien piensa que está más cerca y está más cerca que ¿qué? ¿Cómo lo mides? ¿Verdad? Entonces, no te sientas menos. Esto es súper importante. Porque la alegría que finalmente Jesús dice a sus discípulos, quiero que mi alegría sea suya y que su alegría sea completa. Esta alegría empieza con la aceptación de uno, la aceptación de, pues, la gracia, la bendición y el potencial que está en las circunstancias que son nuestras. Cada uno de nosotros está en una situación llena de potencial y hay que aceptar estar ahí y entonces trabajar en este potencial para poder realmente pues disfrutar de la vida que Dios nos da, porque este Dios no hace levantar el sol para algunos por su poder o por lo que tienen. No, el sol pues brilla para todos, ¿verdad? El oxígeno es para todos. Entonces Dios no discrimina. Dios nos discrimina. En Él sabemos que tenemos todos el mismo amor. En Dios sabemos que tenemos todos las mismas oportunidades. En Dios sabemos que tenemos todos el mismo cielo abierto. Que los altos, los chaparros, los gordos, los flacos, los negros, los blancos, los amarillos, los ricos, los pobres, estas categorizaciones son humanas, no son de Dios. Son humanas, no son de Dios. Lo que sí es de Dios es que somos todos seres humanos. Lo que sí es de Dios es que todos estamos creados iguales, imagen y semejanza de Dios. Lo que sí es de Dios es que Dios nos ama a todos. Lo que sí es de Dios es que Dios quiere que todos seamos felices. Lo que sí es de Dios es que Dios quiere salvarnos a todos. Lo que sí es de Dios es que Dios quiere seguir dándonos vida en abundancia, vida que Él nutre, vida que viene de Él, ¿verdad? Y esto va para todos. Lo que sí es de Dios es que Dios quiere darnos oportunidades cada vez que necesitamos, ¿verdad? Cada vez que necesitamos. Y esto puede entrar también en la interacción. Cuando vivimos en familia, esta discriminación también puede entrar en el momento de pensar que yo siempre tengo razón, ¿verdad? Cuando uno piensa, yo siempre tengo razón, pues ya estás discriminando contra los demás. ¿Por qué? Porque estás diciendo indirectamente que los demás tienen la culpa o que los demás no entienden o que tú eres mejor porque tú siempre tienes razón. Y esto puede ser una actitud generalizada de comportamiento o puede ser en incidentes, ¿verdad? Que tú te aferras de que tú tienes razón, ¿verdad? Si tú tienes razón, pues los demás no tienen razón. Si tú tienes razón siempre, pues eres mejor. Si las cosas se tienen que hacer como siempre tú dices, entonces pues los demás no tienen opinión, no tienen voz, nada más la tuya. Entonces hay varias formas de discriminación y Dios dice no. Dios dice todos tienen acceso a la misma gracia. Todos tienen acceso a la misma gracia. Todos tienen acceso a las mismas bendiciones. Entonces, vamos a quedarnos con esto hoy. Todos los amigos de Alégrate María Radio y de este programa, La Palabra de Dios en tu vida, quedémonos con este mensaje. Dios no discrimina. Para Dios todos somos iguales.
no vayas creando divisiones y distinciones entre las personas. No te vayas sintiendo menos que alguien porque así te lo quieren hacer saber o porque así te lo comunican. No importa lo que piensa alguien de ti, porque ningún ser humano es dueño de la dignidad que tú tienes. Ningún ser humano. Solamente Dios es dueño de la dignidad que Él nos ha dado y nadie ni nada nos la puede quitar. Nadie ni nada nos puede quitar la dignidad que Dios nos ha dado. Con eso, pues me despido, hermano, hermana. Te deseo muy buen fin de semana y contento hoy, no importa dónde estés. Puedes estar trabajando, puedes estar en el hospital, puedes estar en la calle, puedes estar, no importa dónde estés, si estás en vida, dale gracias a Dios. A un Dios que no discrimina contra ti y contra nadie. Que ese mismo Dios derrama sobre ti la abundancia de su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima semana si Dios nos da licencia. Adiós.